Ahora en 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 23. 1 Timoteo 5, 23. Y ahora vamos a hablar de cuidar la salud física. El siguiente consejo, número 5, hermanos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Cuida tu salud física. Y dice este texto, hermanos, si lo tienen ahí en su Biblia, 1 Timoteo 5, 23, si no aquí en la pantalla: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Ahora, este texto, hermanos, en realidad es un texto muy pequeño, y sin embargo, por el tema, por lo que habla este versículo, por la importancia de este versículo, lo voy a dividir en 6 partes. Ustedes pueden ver estas 6 partes. Lo interesante no significa que el resto no sea interesante, sino que sencillamente es una forma de ordenarlo. La definición, lo simbólico, número 4, lo saludable, número 5, lo cultural, y número 6, lo desagradable. Y estas 6 partes, hermanos, las vamos a ir estudiando en las siguientes semanas. Y yo les invito, hermanos, a que sigan todo el estudio, a que continúen con todo el estudio, porque de esta forma ustedes van a tener bases en cuanto a cosas que la gente a veces nos pregunta y que la gente no sabe. Vamos a enfocarlo entonces este versículo desde diferentes ángulos. Vamos a comenzar entonces hablando, hermanos, de lo interesante. Este texto, hermanos, es sorprendente porque Pablo, hermanos, habla en varias ocasiones en sus cartas acerca de tener cuidado con el vino. Por ejemplo, hermanos, en Romanos 14, 21, que esto es mi convicción: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Entonces, hermanos, si alguno de ustedes en algún momento me dice: ay, hermano, ¿por qué comes chuletas de puerco? Sabe que no vuelvo a comer jamás chuletas de puerco si eso le debilita en su fe. Pero también dice el texto: ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y esto es una convicción que yo tengo, y de hecho yo no bebo absolutamente nada de vino, aunque cuando hay jugo de uva sí lo bebo. Y bueno, voy a explicar más adelante que realmente el vino es jugo de uva, pero en los tiempos bíblicos. En Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Está hablando aquí a las ancianas, a las hermanas que ya tienen edad en la iglesia. Y luego, ¿qué dice, hermanos? ¿Lo leen conmigo? No esclavas del vino. No esclavas del vino, porque el vino es lo que hace, esclaviza a la gente y lo tiene preso. Y bueno, para muestra un botón, no nada más veamos las noticias de la feria de San Marcos en la que estamos. Maestras del bien. Entonces, es interesante, hermanos, que alguien que ha hablado acerca de tener tanto cuidado con el vino, ahora le diga a Timoteo: bebe un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. De hecho, otro texto también que escribe Pablo, donde dice así, Efesios 5:18, léanlo conmigo en voz alta, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, este texto, hermanos, utiliza una palabra que es la palabra en griego, la palabra azotía. Y la palabra azotía se traduce en este texto como disolución. Y literalmente, hermanos, esa palabra azotía significa disolución. Ahora, piensen en el sentido de disolución como disolver. Disolver. ¿Se ha visto cómo el alcohol diluye? ¿Se han usado alguna vez alcohol para quitar una mancha o para quitar hasta plástico pegado? ¿Y ha visto cómo el alcohol lo diluye, lo deshace, lo que hay ahí? Pues quiero decirle, hermanos, que de la misma manera como el alcohol diluye eso, el alcohol diluye el dinero, ¿no es cierto? Aquella persona que toma, ¿qué tal pierde el dinero cuando toma? Diluye la sabiduría, ¿no es cierto? Diluye la voluntad. Esa persona ya no puede, es esclava ahora del vino, no puede hacer algo diferente. La cordura, la moral.
diluye el control. La persona no tiene ya control sobre sus acciones cuando está tomada. El alcohol diluye, destruye las familias, ¿sí o no? El alcohol destruye la sociedad. El alcohol destruye la libertad. Es un diluyente que acaba con la libertad y que aún termina, hermanos, puedo decirlo así, con la misma persona. Pensando en la libertad, por ejemplo, ¿sí vieron la noticia del lunes y el martes? Creo que el martes de esta semana salió en las noticias que habían arrestado más de 500 personas en la Feria de San Marcos. No sé si lo vieron. Más de 500 personas. Ahora yo le pregunto, Fer, ¿tú crees que esas 500 personas que arrestaron no habían probado ni una gota de alcohol esos angelitos? Por supuesto, ¿por qué estaban presos? Porque están tomando, están bebiendo alcohol. ¿Qué esperamos que sucedan? En alguno de los conciertos, no sé si en varios, anunciaban que había habido más de 35,000 personas. ¿Qué esperan que suceda cuando hay 35,000 personas que tal vez en su mayoría están alcoholizados? Todos los desmanes que van a suceder. Y hermanos, yo creo que Dios de alguna manera va a juzgar a aquella gente que utiliza el alcohol para medrar, ¿no? Para obtener ganancia, aunque la gente se muera, aunque maten personas, aunque hagan diferentes cosas, aunque destruya familias, aunque destruya también el hogar de algunas personas. El alcohol, hermanos, diluye la paz y, como decía hace un momento, diluye a la misma persona. Tal vez ustedes recordarán al famoso príncipe de la canción, José José, ¿no? ¿Quién no escuchó o ha escuchado o sigue escuchando a José José? Un cantante excepcional. Pueden ver su video, ¿verdad? De la canción El Triste en el Festival OTI de 1970 y pueden ver hasta críticos, ¿no? La modulación que tenía en su voz, el poder que tenía en la voz, la tesitura que tenía, el rango que tenía, el color, una voz preciosa. Pero hermanos, el príncipe de la canción terminó en convertirse en un borrachito del Escuadrón de la Muerte. ¿Se acuerdan de eso? Y después, cuando lo veíamos, ya no cantaba nada. Porque el alcohol, hermanos, no solamente destruye todo lo que he dicho, el alcohol destruye a la persona. Y por eso Efesios nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual va a haber una destrucción. Si tú te embriagas con vino, tú te vas a destruir. Que quede claro, hermanos, que cuando Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino, no le está diciendo que se emborrache. Y nuevamente espero que ustedes sigan todos estos estudios que voy a estar dando, porque voy a explicar aún de lo que está hablando Pablo a Timoteo. No malinterpretemos las cosas, no le está diciendo de ninguna manera que se emborrache. Es interesante también que en el versículo 22, lo acabamos de estudiar, le dice no participes en pecados ajenos, le dice a Timoteo consérvate puro, y ahora le dice toma un poco de vino. Y es ahí donde salta, ¿verdad?, nuestro interés en el texto. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Y por eso, hermanos, quiero estudiarlo. Pero algo que quiero que entendamos es que cuando Dios nos da mandamientos, hermanos, no se trata de cosas legalistas, religiosas, caprichosas. Son para nuestro bien. Pero quiero que entendamos también que cuando nosotros obedecemos a Dios, lo debemos de hacer de corazón. Si tú lees la Biblia, si tú oras, si tú vienes a la iglesia, si tú compartes de Cristo, si tú das una ofrenda allá, lo debes de hacer por corazón. No porque te lo estén diciendo, no sencillamente como una cuestión religiosa, es que tengo que cumplir. O si no leí la Biblia, el hermano me va a preguntar y voy a quedar muy mal. Lo hacemos, hermanos, por convicción y lo hacemos por amor. Todo lo que hacemos en esta iglesia, y aún para nuestros visitantes, ¿verdad? Josué y Juanita, debemos de hacerlo porque amamos a Dios. No se trata de cumplir religiosamente con ciertas ordenanzas, sino se trata de hacerlo de corazón. Porque a veces, hermanos, hay gente que haciendo las cosas de una forma legalista puede parecer que es muy cristiana, pero no lo es. Solamente hay una apariencia que pone afuera. Hay un texto que les dije que íbamos a ver, y es 1 Samuel 16:7, cuando dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué dice? Mira el corazón.
Y a veces, hermanos, nosotros podemos ver una persona que a lo mejor cumple con todo, aparentemente, pero lo hace solamente por cumplir, no lo hace por corazón. Y como tenemos en la imagen, ¿verdad? Alguien que a lo mejor se ve muy bien y wow, qué ejemplo, pero que realmente detrás de esa máscara, de una actitud, de una apariencia piadosa, está una persona que de verdad no ama a Dios. Obedece a Dios, que tu caminar con Dios sea sincero, que sea genuino, que sea de verdad una vida cristiana, no una religión, sino un caminar con el Señor haciendo su voluntad, porque de verdad amamos a Dios. Otro aspecto, hermanos, que también quiero analizar al pensar en lo interesante, es que mucha gente sin educación bíblica, que por cierto no creo que conozcan este texto que estamos viendo cuando Pablo le dice a Timoteo que beba un poco de vino por su estómago y sus enfermedades, pero conocen el pasaje de las bodas de Caná. De hecho, tampoco conocen, Luis, el pasaje de cuando Noé plantó una viña y bebió del fruto de ella. Pero sí saben que conocen las bodas de Caná de Galilea. Y entonces toman ese pasaje para justificar su pecado y su concupiscencia, ¿no? Y quien hace esto, hermanos, quien toma este pasaje para decir que hay que beber vino, están usando argumentos sin ningún fundamento. No entienden ni las costumbres bíblicas, no entienden ni el tiempo en que se escribió el pasaje, no entienden nada en lo absoluto, no toman en cuenta nada de lo que significan las palabras que están ahí, pero sencillamente quieren justificar su pecado. Yo digo, ¿por qué no mejor dicen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no? ¿Por qué no mejor se basan en otros pasajes donde hay mandamientos muy claros que la Biblia dice que debemos de hacer, en lugar, hermanos, de estarse fijando en este pasaje que de verdad, no este que estoy mencionando, pero el de las bodas de Caná, que no está enseñando de ninguna manera a que debamos de embriagarnos o de tomar vino? No es lo que está enseñando el pasaje, esa no es la enseñanza, pero la gente lo hace. Pero yo quiero decirle que si por solo un ejercicio mental, en este momento, solamente por un ejercicio mental, esa gente que dice, bueno, si Jesús tomó vino y ahí en las bodas de Caná convirtió el agua en vino, ¿por qué no tomamos vino? Yo le voy a decir, por ejercicio mental, ándele, tome vino, pero tome el vino que tomó el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué cree que va a suceder? Tal vez usted no lo sabe, pero no puede tomar el vino que tomó el Señor Jesucristo. Voy a explicar esto en las siguientes partes, pero en el tiempo de Jesús, hermanos, había 120 diferentes tipos de uva. Y todas eran uvas silvestres. No había una asociación de vinicultores ni nada como el estilo. Casi cada familia tenía una viña en su casa o una higuera. El procedimiento para hacer eso que llama la gente vino, que por cierto es jugo de uva, es el fruto de la vid, no es vodka, ni es whisky, ni es tequila, porque ahora la gente le llama a todo eso vino, ¿no? No. El que tomó el Señor Jesucristo era jugo de uva, eran uvas que habían sido aplastadas 3 veces con los pies, que habían pasado por un proceso en que se colaba, no perfectamente porque no existían las coladeras, que se almacenaba en una tina, que se le ponía miel, se le ponía resinas, se le ponía hasta agua de mar, y entonces se ponía en odres o se utilizaba, se hacían jaleas, diferentes cosas. Ese vino que tomó el Señor Jesucristo no existe hoy en día. De hecho, le voy a decir una cosa. En Israel, por motivos comerciales, o sea, por motivos, pues la gente va, los turistas van, han tratado de hacerlo, pero es una imitación porque no pueden hacer el vino que vivió el Señor que tomó el Señor Jesucristo. En el tiempo de él no existía el proceso de destilación, no existía el proceso de esterilización ni de pasteurización como existen hoy en día. Entonces no puede la gente tomar el vino que tomó el Señor. Así que si alguien viene con esa cosa absurda, y de hecho es una tontería, y me dice, es que así como el Señor Jesucristo tomó vino, nosotros vamos a tomar vino. Adelante, tome el vino que el Señor Jesucristo tomó. ¿Cuándo lo va a tomar, hermano? Nunca. Es imposible. No lo puede tomar.
Así que si usted me viene con ese argumento y yo se lo volteo, pues no le sirve absolutamente de nada, porque no se puede tomar ese vino que el Señor Jesucristo tomó. Sencillamente, hermanos, no existe hoy en día, ni se ha logrado, porque de hecho he estado estudiando mucho al respecto y ha habido científicos que han buscado 20 tipos de uva que piensan que tal vez una de esas fue la que tomó donde salió el jugo de uva que tomó el Señor. Por supuesto que se fermentaba porque no existía procesos, como les digo, de pasteurización o otros procesos, pero no pueden encontrar cuál fue el que tomó nuestro Señor Jesucristo. Otra tontería más que he escuchado mucho en los jóvenes. Como ustedes saben, soy profesor y he tenido muchos alumnos de preparatoria y de universidad, y ellos dicen una especie de trabalenguas que usted, yo creo que se lo sabe de una o de otra manera. Ellos dicen así: el que al mundo vino, no lo puse ni en la pantalla, hermanos, porque no quiero ni que se aprendan esas cosas, pero dicen: el que al mundo vino, a beber vino, y si no vino a beber vino, entonces ¿a qué vino? Así lo he escuchado, o de alguna forma similar lo he escuchado. Es una torpeza de verdad, y es una torpeza que creen los jóvenes, hermanos, porque literalmente tengo jóvenes que son mis amigos por Face, y las únicas fotografías que ponen son ellos con una cerveza, ellos con una copa, ellos en una fiesta, un pequeño video donde están bailando, donde están tomando. Mis alumnos, por ejemplo, de preparatoria, luego, yo ya no recuerdo ni cómo se llamaban los lugares donde iban, pero inmediatamente decían fuga y nos vamos a no sé dónde, y fuga y tal cosa, y es algo que están pensando, hermanos, parece que serían las 24 horas del día. Pareciera como si de verdad el propósito de sus vidas es beber vino. Bueno, no es ni siquiera vino, es beber alcohol, ¿no? Es realmente lo que ellos están pensando. Pero es algo completamente incoherente. Es algo que no tiene sentido. ¿Por qué vas a hacer esto? Ya dijimos que el alcohol diluye todas las cosas. Y luego lo más absurdo que me dicen es que para socializar, profesor, así. Pero ¿cómo? Si bebiendo alcohol ni siquiera puedes tener una comunicación, ¿o sí? La persona alcoholizada ya no puede hablar coherentemente, ya no entiende las cosas y empieza a hacer cosas que son completamente absurdas. Entonces, hermanos, no caigamos en estos pensamientos que tal vez la sociedad cada vez los toma con más fuerza y creen que es una diversión, pero no es una diversión. El alcohol, hermanos, realmente destruye. El alcohol afecta todo nuestro cuerpo. No pueden alcanzar a leer ahí, hermanos, es muy pequeño. Afecta a los pulmones, el alcohol. Afecta el cerebro, causa problemas de memoria. La capacidad de concentración es menos por el alcohol. Afecta el corazón, los riñones, el estómago también. Prácticamente, hermanos, el alcohol afecta todos nuestros órganos. No hay una parte de nuestros órganos que no sea afectada cuando nosotros o cuando una persona consume alcohol. Aun cuando una persona piensa que si toma cantidades moderadas, quiero decirles que aún tomando cantidades moderadas, la capacidad mental de la persona es reducida, especialmente cuando tiene que hacer cosas que son de precisión. Pensando, por ejemplo, hermanos, en la cuestión de manejar. ¿Sabe usted que 8 de cada 10 personas lesionadas en choques consumieron bebidas alcohólicas antes de manejar, provocando cerca del 80% de los accidentes? Y es terrible que a veces cuando suceden estos accidentes, el alcohólico no le pasa nada y sin embargo mata familias. ¿No es cierto, hermano? El alcohólico no le pasó nada, pero él mató una familia. ¿Y cuántas historias hemos escuchado de niños que quedan huérfanos a causa precisamente de esta actividad del alcohol? Mucha gente piensa que puede manejar alcoholizada.
Y yo me pongo a pensar, hermanos, estamos hablando de una bestia, un carro, estamos hablando de una bestia de más de 1 tonelada de peso, que puede ir hasta, no sé, más de 200,000 kilómetros por hora. Y obviamente si yo manejo a esa velocidad es muy difícil que lo controle, ¿no? No soy un piloto dedicado a vivir de piloto. Pero ahora imagínense una persona que acelera todo lo que puede en estado de ebriedad. Sabemos lo que pasa, ¿no? Lo que va a pasar, hermanos, es que esa persona o se va a matar, o va a matar a la gente que viene con él, o va a matar a otras personas. Recuerdo perfectamente cuando sucedió aquel accidente, no sé en qué año fue, de los muchachos que venían de Calvillo, que se habían ido a tomar unas bombas, y un alumno que yo tenía era amigo de ellos y me dijo que precisamente el que se había matado era amigo de esa persona. Tal vez conocemos gente, hermanos, que ha muerto precisamente por esa actividad. No se puede tener control. 80% de los accidentes se causan, ¿verdad?, por estar en estado de ebriedad. Los accidentes automovilísticos por alcohol son la primera causa de fallecimiento en personas de 20 a 39 años. Porque nuevamente ellos creen que ellos pueden manejar. Es más, dicen, yo tomado manejo mejor, soy más hábil. 3 millones de muertes cada año, 6 muertes por minuto. Y este es el reporte de la Organización Panamericana de la Salud. Qué grave es, hermanos, cuando pensamos acerca del alcohol y el efecto que tiene en todas las áreas de la vida. Por eso dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual dice, hay disolución. De una o de otra manera, la embriaguez va a traer destrucción. Un dato más, si pensamos, este es un dato muy antiguo, del 2002 al 2011, cuando 70%, ¿verdad?, de los hombres ya estaban dentro del alcoholismo, 19% de las mujeres. Encontré un dato también que también es un poquito antiguo, empezaban a beber ya los jóvenes a los 15 años de edad, pero me parece, hermanos, que ahorita ya empezaron a beber mucho más temprano, antes de los 15 años. En el tiempo que llevo aquí en Aguascalientes, hermanos, he aconsejado a 3 jóvenes que sus padres, que no vienen a la iglesia, que de alguna manera me conocieron, y sus padres no eran creyentes, no venían a la iglesia, pero me dijeron, quiero que hable con mi hijo, 14 años de edad, 2 muchachos, una señorita de 15 años de edad. Los 3 tenían problemas de alcoholismo a los 14, 15 años de edad. Pero quiero decirles algo, sus papás también eran, o el papá o la mamá o los 2, eran alcohólicos. ¿Cómo esperas que tu hijo haga algo diferente si tú estás haciendo lo mismo? Si tú estás guiando a tu hijo de esa manera. Es un problema muy serio, es un problema muy grave, hermanos, el alcoholismo. Y vamos a terminar, y vamos al libro de Proverbios, capítulo 23. Proverbios 23, los versículos 29 al 35. Proverbios capítulo 23, los versículos 29 al 35. Y la palabra de Dios, hermanos, dice así en estos versículos. Vean lo que dice. ¿Para quién será el ay? ¿El ay de qué? Ay. Cuando alguien le pega, ¿cómo decimos? Ay. Cuando algo nos duele, ay. Cuando nos da un calambre, ay. ¿Para quién será el ay? El ay de dolor. ¿Para quién? El dolor. ¿Para quién? Las rencillas. ¿Alguna vez ha visto a 2 borrachos pelearse? ¿Les suena como algo? No, esto nunca pasa. Esto es algo que nunca sucede. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? Las caídas. Se rompen la nariz, se rompen la cara, se golpean. ¿Para quién las heridas de balde? Molestan a alguien que voltea y les da un bofetadón o les da un trompadón que ni se lo esperaban y no pueden ni defenderse. ¿Para quién lo amoratado
de los ojos. Y no solamente, hermanos, porque se caiga, porque se pegue, sino porque cuando alguien bebe mucho, hermanos, los ojos se le ponen también morados. Versículo 30, hermanos. Lo leen conmigo en voz alta. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. ¿Y sabe qué es la mistura? La mezcla. ¿Sabe qué es la mistura? Cuando una persona pide una cuba y es una mezcla, pues no sé si es de brandy, no conozco yo las bebidas alcohólicas, hermanos, no tomo, pero no sé si sea de brandy con Coca-Cola y es una cuba, o unas medias de seda, o un Bloody Mary. He escuchado los nombres de las bebidas, aunque no las conozco, ni soy un bartender ni nada de eso, pero yo sé que la gente mezcla, ¿no? Y que luego mezcla cerveza con tequila y que luego mezcla una cosa con otra. ¿Para quién dice va a ser todo esto? Para los que se detienen mucho en el vino y para los que van buscando la mistura. Y ahora, en el tiempo que estamos leyendo, hermanos, este vino del que está hablando era jugo de uva que ya estaba fermentado. El vino que hoy la gente le llama vino no es vino. El pulque no es vino. El tequila no es vino. Vodka no es vino, la cerveza no es vino, aunque la gente le llame vino. El vino de la Biblia es jugo de uva, y jugo de uva que puede ser tanto jugo de uva nada más así, como jugo de uva fermentado. Eso es el vino en la Biblia. No existían estas otras bebidas de las que he hablado en este momento. ¿Entienden? También para que vayamos cambiando nuestra forma de pensar, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, ve lo que dice la Biblia del vino. Entonces está bien que me eche una cervecita. No, una cerveza no es vino. El vino de la Biblia es jugo de uva, y es jugo de uva que sí se fermentaba debido a que no se podía mantener sin fermentación, aunque había uno que sí se podía mantener, y lo voy a explicar después. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, los diferentes tipos de mezclas. Versículo 31, hermanos. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Y pienso en todos esos comerciales, ¿no? Donde hasta lo mueven y lo ven así, y hasta hay un catador, ¿verdad?, que lo huele y lo toma y se hace no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, como áspid dará dolor, como una serpiente muy venenosa. La gente, ¿verdad?, aparentemente está en la fiesta muy feliz y vamos a brindar y salud, y aparentemente qué alegría. Pero cuando sale de ahí se estrella, y cuando sale de ahí y golpea un árbol y mata a una persona, ahí ya no va a haber, ¿verdad?, esa salud. Ahí lo que hay es muerte. Cuando esa persona llega a su casa sin dinero y le dice a la esposa, y el gasto, aquí lo traía y ya no tengo ni un centavo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y la pobre mujer empieza a llorar. ¿Cómo le vamos a hacer el resto del mes? Te acaban de pagar. O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al final, hermanos, dice la Biblia, ¿verdad?, como una serpiente, como una mordida de áspid va a ser el dolor. Y dicen, hermanos, que la mordida del veneno del áspid, el veneno que inyecta, es uno de los más dolorosos cuando es inyectado en la persona. Y cuánta gente, hermanos, y por la gracia de Dios, yo espero que Dios, y creo que Dios ha rescatado a varios de los que estamos aquí, tal vez del alcoholismo y las drogas, y bendito el nombre de Dios que ya no estamos o andamos en esas cosas, pero cuánto dolor, hermanos, causó en su momento, como una mordida de serpiente, como un veneno de áspid. Versículo 33, cuando la gente está avanzada en el alcoholismo, hay algo que se llama delirium tremens. Y es un delirio cuando la gente, hermanos, empieza a ver cosas que no existen. Recuerdo a uno de mis tíos que veía elefantes, que veía arañas, que empezaba a gritar y decía, es que ahí hay muchas arañas, es que me van a atacar. Y ven ratas y ven cosas que no existen. Es algo sencillamente en la mente, y tiene ese nombre, delirium tremens. Y es provocado precisamente por el grado tan elevado de alcoholismo. Y dice este texto, tus ojos mirarán cosas extrañas, cosas que no existen, y tu corazón hablará perversidades.
¿Y cuántas veces, hermanos, la gente en el estado de ebriedad, y se supone a veces que son hasta familiares, ¿no? Y un hombre ya le está hablando de amores a la cuñada y ya le está hablando de amores a la esposa de otra persona que está ahí, y empieza a hablar perversidades porque no tiene control y se causan los pleitos y las situaciones debido al alcohol. Y es lo que dice la Biblia, hermanos. Está describiendo realmente lo que sucede. ¿Cuánta gente dice cosas tan absurdas estando tomado? Serás, versículo 34, como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Imagínense, en medio del mar, y no los vemos a los borrachitos cómo caminan, hermanos. Usted dígame. Es más, cuando les hacen la prueba, les dicen, a ver, camina, ¿verdad? Pon tu mano, creo que o es así, o es ponerse la mano, el dedo en la nariz, o le dicen, camina por esta línea, ¿no? ¿Y qué hace el borrachito, hermano, cuando le dicen que camine por la línea? ¿Verdad? Se va para un lado, se va para el otro. ¿Por qué? Porque está como alguien en medio del mar. ¿Qué sucede? Se mueve de un lado al otro. O en la punta de un mastelero, en un mástil, hermano, ¿qué sucede? Se mueve de un lado al otro. No tiene control. Y así como no tiene control de su cuerpo, no tiene control de su vida, no tiene control de su dinero, no tiene control de absolutamente nada. Por eso la Biblia nos advierte, hermanos, no os embriaguéis con vino. Versículo 35 dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Cuando pasa el tiempo, la gente ya ni se acuerda de lo que pasó. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y qué terrible sentencia con la que termina este pasaje, que es precisamente la esclavitud del alcohólico. Piensa, no lo voy a volver a hacer, no voy a volver a tomar. Me dicen que hice el ridículo, gasté todo mi dinero, hice todo mal. Pero ¿sabe una cosa? La siguiente vez que le inviten, ¿qué va a pasar? Va a volver. Va a volver. Y termino. ¿Cuál es la solución para todo esto, hermanos? Bendito Dios, y a aquellas personas tal vez que me escuchan también por la red, gracias a Dios que nos ha dado libertad de todo eso, bendito Dios. Y si usted ahora cree en Jesucristo, bendito Dios que Dios le ha librado de esa vida y su vida es diferente. Pero si alguien que me escucha tanto en línea como alguien de los que estamos aquí tiene un problema de este tipo, está sufriendo por tener una situación de alcohol en su vida que le está causando daño, que le está causando dolor, quiero decirle que la única solución es el Señor Jesucristo. La única manera de que nosotros podemos dejar una vida donde hay disolución, donde no hay control, es cuando nosotros creemos en Jesucristo. Y quiero decirle que aunque el control de su vida lo tenga el alcohol, cuando Jesucristo viene a su vida, Él puede transformar su vida y Él puede quitar cualquier lazo de esclavitud, de alcohol, de drogas, de mal carácter, de cualquier cosa que haya en su vida. Pero lo que usted tiene que hacer es arrepentirse de corazón y creer en Jesucristo. Cuando estamos en Jesucristo, nosotros somos libres. Cuando nosotros vamos a Jesús y creemos en Él, el Señor quita cualquier cosa que haya en nuestra vida y nos permite caminar con Él y andar en la luz. Y eso quiero decirle, si usted quiere ser libre, porque a lo mejor me escuchan ahorita jovencitos y dicen, es que pues yo no tomo, he tomado un poquito, pero sabe una cosa, si usted empieza a entrar en ese camino, al rato no se va a poder escapar. Y tú, amigo, si empiezas en ese camino, va a ser muy difícil que después te salgas de ahí. Al principio te va a dar asco, al principio no te va a gustar, al principio dices, yo no quiero nada con eso, pero empiezas a estar ahí con el ambiente de los amigos y a sentir los efectos del alcoholismo y te empiezas a adentrar en eso. Y sabes que lo mejor es que pares antes de que sigas por ahí y que le pides a Dios, Señor, ayúdame y líbrame, y Señor, quiero que tú estés en mi vida para que yo no caiga en esto. Y tal vez tú también eres un joven o eres un adulto que dice, pues no he estado en eso, pero hay amigos que te invitan y dicen, es que mira, vamos a salir y el viernes después del trabajo nos vamos a tomar unas copas y vamos a estar ahí un rato conviviendo. ¿Sabes una cosa? No necesitas nada de eso para convivir. Pero también te digo, si no tienes a Cristo, tienes el peligro de caer en eso.
necesitas pedirle a Jesús que venga a tu corazón, que venga a tu vida.